Vamos a meternos de lleno en una idea que, la verdad, cambia la forma de ver la historia reciente. La idea de que América Latina fue, en esencia, el laboratorio principal donde Estados Unidos perfeccionó sus herramientas de poder global. Es una perspectiva que nos obliga a mirar todo con otros ojos. Así que, empecemos. A ver, pensemos en el mundo justo después de la Segunda Guerra Mundial. Estados Unidos emerge como la nueva superpotencia. Y claro, toda superpotencia necesita un campo de pruebas, ¿no? Un lugar para ensayar y pulir su manual de operaciones. Bueno, pues ese lugar no iba a ser Europa, que estaba en ruinas, ni al lejano Oriente. Iba a ser su patio trasero. América Latina se convirtió así en el taller del imperio. Para entender cómo funcionaba este taller, es fundamental descifrar la fórmula que lo movía todo, una especie de doble cara constante en la política exterior de EU, una tensión permanente entre lo que se decía y lo que realmente se hacía. Y aquí la tenemos clarísima. Por un lado, el discurso público, el idealista, que si la promoción de la democracia, la defensa de la libertad, el respeto a la soberanía de los pueblos, todo muy bonito. Pero por el otro, la práctica, guiada por un realismo, digamos, bastante crudo, asegurar el control de recursos naturales, proteger los intereses de sus grandes corporaciones y, sobre todo, mantener y expandir su poder geopolítico. Miren, esta cita de George Kennan, uno de los cerebros de la política exterior de la época, lo dice todo, es reveladora. Expone la mentalidad de fondo sin filtros. En caso de duda, un dictador fuerte, pero amigo de Washington, siempre iba a ser mejor que una democracia liberal que pudiera quizás tomar su propio camino. Muy bien, ya tenemos la teoría, ahora vamos a la práctica. Veamos cómo se aplicó esta fórmula en el laboratorio. Vamos a analizar 3 experimentos clave que básicamente escribieron el manual de intervención estadounidense para las décadas que siguieron. El primer caso nos lleva directos a Guatemala. Un gobierno elegido democráticamente, el de Jacobo Arbenz, pone en marcha una reforma agraria para darle tierras sin usar a los campesinos. ¿Cuál era el problema? Pues que una parte enorme de esas tierras eran de la United Fruit Company, una corporación estadounidense muy poderosa. La reacción de Washington fue inmediata y fue total. La CIA organizó, financió y ejecutó un golpe de Estado. Se acabó el gobierno de Arbenz y se instaló una dictadura militar. Y aquí está la clave de todo. El miedo real no era que Guatemala se volviera un satélite de la Unión Soviética, no. El verdadero pánico, como lo describen las fuentes, era que una nación chiquita demostrara que se podía tener un desarrollo independiente y exitoso fuera del control de Estados Unidos. O sea, el verdadero crimen era ser un buen ejemplo. La consecuencia de esto fue clarísima. Lo de Guatemala no fue un caso aislado, fue la creación de un modelo. Ahí se escribió el primer borrador del manual moderno para tumbar gobiernos, y se diseñó el prototipo de Estado contrainsurgente, un modelo listo para ser exportado a cualquier otra parte del mundo. Ahora damos un salto de casi 20 años y nos vamos a Chile, donde el modelo ya estaba mucho más afinado. En 1970, Salvador Allende gana las elecciones con una propuesta que sacudió al mundo: construir el socialismo, pero por la vía pacífica y democrática. Para Washington, esto era peor, mucho peor que una dictadura. Así que se pusieron manos a la obra. Desestabilizaron la economía, apoyaron el brutal golpe de Pinochet y dieron paso a una era de terror y también de experimentación económica. La lógica era la misma que en Guatemala, pero el miedo era todavía más grande. Un socialismo que funcionara dentro de la democracia era, en palabras que se le atribuyen a Kissinger, un virus. Un virus que podía infectar a países europeos clave como Italia o Francia. De nuevo, el pánico a un buen ejemplo. Y el resultado de ese experimento neoliberal que fue impuesto a la fuerza fue socialmente devastador. Como se ve en el gráfico, la pobreza en Chile simplemente se duplicó, pasó de un 20% a un 40%. El famoso milagro económico tuvo un costo humano gigantesco. Y el tercer experimento, Nicaragua en los 80s, es como la culminación de todas estas tácticas. Contra el gobierno sandinista, la administración Reagan lanzó una guerra total, un ataque en 3 frentes. Primero, la guerra por delegación, o sea, crear, financiar y entrenar a los contras. Segundo, la asfixia económica con un embargo comercial brutal. Y tercero, la coerción diplomática para aislar al país del resto del mundo. ¿Y por qué tanto esfuerzo? Bueno, la motivación a estas alturas ya no suena familiar, ¿verdad? Los sandinistas habían sacado a una dictadura que era aliada de Washington, y encima, sus programas de alfabetización y de salud estaban funcionando muy bien. Se estaban convirtiendo en otro buen ejemplo que desde la óptica de Washington había que aplastar, sin importar el costo.
Bueno, ya que vimos los experimentos, es hora de atar cabos, porque todo lo que se aprendió en el taller latinoamericano no se quedó ahí, para nada. Se convirtió en un modelo de intervención que se exportó a todo el planeta. Lo más interesante es ver cómo el patrón se adapta. Las excusas públicas van cambiando con los tiempos. La gran amenaza ya no es el comunismo, ahora es el narcotráfico o el terrorismo. El lenguaje también se suaviza. Los golpes de Estado ahora son cambios de régimen. Pero los objetivos de fondo, como argumentan las fuentes, esos sí que no cambian. La conclusión es bastante directa. Las estrategias de desestabilización económica, la guerra a través de intermediarios, la manipulación mediática, todo eso que se perfeccionó en Guatemala, Chile y Nicaragua, se aplicaría después en lugares como el Medio Oriente. La región fue, literalmente, el campo de entrenamiento. Pero, al final del día, ¿cuál fue el resultado de todos estos experimentos? ¿Cuál es el balance de décadas de intervención en este laboratorio? Pues el panorama es bastante desolador. Primero, el fracaso económico. Los datos son contundentes. Si comparamos el crecimiento por persona en la región entre 1960 y 1980, con las 2 décadas siguientes, justo cuando se impusieron estos modelos neoliberales, la caída en el ritmo de crecimiento fue de un 73%. O sea, el modelo no trajo la prosperidad que prometía, ni de lejos. Y después está el costo humano. La cifra es simplemente catastrófica. Se calcula que solamente en las guerras de Centroamérica de los años 80, que fueron financiadas en gran parte desde Washington, murieron alrededor de 300,000 personas. Y ese legado de intervención no desapareció, sigue muy presente hoy en democracias débiles, en sociedades rotas por la violencia, en una desigualdad económica abismal y en una violencia estructural que continúa siendo uno de los mayores problemas de toda la región. Todo esto nos deja con preguntas fundamentales. ¿Quién tiene el poder para decidir qué modelo de país es un buen ejemplo y cuál es una amenaza? Al final, ¿quién paga la factura de estos grandes juegos de poder? Y quizás la pregunta más inquietante de todas. ¿Hemos aprendido algo? ¿O el taller del imperio, con nuevas herramientas y bajo otros nombres, sigue abierto? La respuesta queda en el aire.